Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de nuestro curso Filosofía desde cero. En esta oportunidad vamos a continuar con la historia de la filosofía, en esta cuarta unidad, adentrándonos en la época de la modernidad, de la filosofía moderna, que nace hacia mediados del siglo XV con la caída de Constantinopla en poder de los turcos y termina con la Revolución Francesa en 1789. En términos cronológicos, ¿no es cierto? Esta edad moderna comienza con el gran suceso que es el Renacimiento italiano, fundamentalmente, que después se expande al resto de los países de Europa, y que de algún modo se produce debido a la migración de sabios y artistas de Constantinopla, de esta Constantinopla que pasa a ser dominada por el Imperio Otomano, a las ciudades-estado que florecían en Italia por aquel momento, como Venecia y Florencia. De alguna manera hay una necesidad de superar el lastre de tantos siglos de oscuridad y de esa visión tan centralizada en lo religioso, y esto se hace muy manifiesto en el arte renacentista, que muestra un retorno a lo natural, a otra manera de tratar la corporalidad humana y una ruptura con esa visión medieval tan digamos, piramidal y jerarquizada, para dar pie a la perspectiva, que de algún modo muestra la necesidad de centrarse en el punto de vista del sujeto, cosa que va a ser muy importante en la filosofía posterior. El aspecto filosófico del Renacimiento es el humanismo, o sea, el humanismo es de algún modo la cara filosófica del Renacimiento, y se haya representado por pensadores como Juan Luis Vives, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, y un filósofo crucial para el nacimiento de la filosofía política, que es Nicolás Maquiavelo en Italia, que disocia la política de la ética y da con eso pie a la nueva concepción de la política moderna. En paralelo se produce otro gran fenómeno que también supone una ruptura con lo religioso, aunque a la vez es una vuelta a lo religioso desde otra perspectiva, que es la reforma protestante de la mano de un Lutero, un Calvino y otros, que van a tener también mucha influencia en la filosofía posterior. También en esa época, o una época digamos paralela, aparecen un Raimundo Lulio, un Nicolás de Cusa, un Giordano Bruno, que de alguna manera retornan a un paradigma más platónico, superando el aristotelismo propio de la escolástica. Otro que ve la necesidad de superar ese escolasticismo tardío es el filósofo francés René Descartes, y con Descartes, o Cartesio como también se lo llama, ya tenemos el primer filósofo moderno con todas las letras. Descartes funda un nuevo modo de pensar porque él lo que busca es un nuevo fundamento para la filosofía. Si bien sigue siendo un creyente, Descartes abandona el concepto de Dios como central para poner el centro en el hombre, pero en el hombre ya no entendido desde la visión humanista del ser humano, sino del hombre encarnado en su pensamiento, el hombre que encuentra en su pensamiento un nuevo fundamento justamente para el filosofar, ¿no es cierto? Y esto va a ser el ámbito de la llamada subjetividad, que después va a acompañar a la filosofía hasta el día de hoy, que es uno de los problemas más importantes de la filosofía, el campo de investigación de la subjetividad. Descartes funda una corriente de pensamiento que se va a denominar el racionalismo continental, racionalismo porque centra toda su atención en la razón y crea el llamado método hipotético deductivo, que plantea que para entender la realidad basta con el aparato de la razón para comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Y los principales representantes de esta escuela continental, porque se da en Europa, fundamentalmente en Francia, son Nicolas Malebranche, Pascal, que es un personaje un poco paralelo a la historia del racionalismo, porque él más bien es alguien que se aleja de la razón para volver a la fe, aunque una fe más de relación directa con Dios, es casi como un abuelo del existencialismo. Y después los dos grandes pensadores del racionalismo, que son Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Spinoza, un judío holandés que reniega de su religiosidad de nacimiento y adhiere a la idea de que Dios no es más que la naturaleza, y Leibniz, que crea un sistema muy complejo de la realidad que se denomina monadología. Y bueno, ya vamos a hablar a fondo de estos filósofos cuando los tratemos en detalle.
En paralelo al racionalismo continental aparece otra corriente de pensamiento que se da al mismo tiempo, que es el llamado empirismo inglés, que por supuesto se da en Inglaterra, en las Islas Británicas, y tiene sus mayores representantes en Francis Bacon, que es de algún modo su fundador y que es un filósofo que busca estudiar la naturaleza a partir de la experiencia, creando el método inductivo, que de algún modo rivaliza con el método hipotético deductivo, aunque los dos métodos se pueden aplicar en conjunto, pero da más importancia a la experiencia. Thomas Hobbes, que es un materialista que tiene interés para la política con su gran obra El Leviatán. Y después tenemos la trilogía del empirismo inglés, que son John Locke, George Berkeley y David Hume, que de distintas maneras plantean los tres una centralización de la experiencia, de alguna manera, para entender la realidad. En lo único que nos podemos basar es en el testimonio de los sentidos, en lo que nos dice la experiencia o lo empírico. A partir de ahí podemos empezar a juzgar la realidad. Esta filosofía, paradójicamente, va a dar mucho auge a la ciencia experimental, pero a la vez, paradójicamente, va a llevar hacia una cierta forma de escepticismo, sobre todo en el pensamiento de Hume. Después, ya estamos en el siglo XVIII, aparece la filosofía de la Ilustración, el famoso siglo de las luces, y acá tenemos como principales representantes a los enciclopedistas que buscan hacer un saber, o digamos sintetizar un saber de todo lo que se conocía en la época de las ciencias, la época de Newton, y había una gran confianza en la razón y en lo que la ciencia había descubierto. Y los representantes de esta tendencia son D'Alembert, Diderot, Voltaire, que es un filósofo muy destacable, y Jean-Jacques Rousseau, suizo, que plantea sobre todo una nueva filosofía política inspirado en el parlamentarismo inglés y un retorno romántico a la naturaleza, ¿no es cierto? De alguna manera el romanticismo posterior se va a inspirar en Rousseau. De Rousseau, por un lado, por otro lado de Hume y por otro lado de Leibniz, va a surgir un filósofo que sintetiza toda esta época, toda esta etapa, que es Immanuel Kant, filósofo alemán fundamental, que también supone un eje en la historia de la filosofía y el cambio de paradigma nuevamente, que va a decir, bueno, como planteaba Leibniz, nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos, excepto, agrega Kant, el entendimiento mismo, es decir, el entendimiento humano, el intelecto, la inteligencia o la razón, como él le llama, el entendimiento humano, la razón, va a ser aquella instancia que le brinde a la realidad su orden, ¿no es cierto? La realidad en sí misma es un gran caos de percepciones, de cosas que van y vienen y aparecen y desaparecen. La razón es la que va a posibilitarle a la naturaleza tener una organización dentro de la mente humana, ¿no es cierto? Por eso la necesidad de darle bríos a la ciencia despojándola del lastre de la metafísica. Kant de alguna manera va a fundar una metafísica como teoría del conocimiento que pueda servir como fundamentación de los saberes científicos, sobre todo de la ciencia físico-matemática. Con Kant termina de alguna manera esta etapa de la modernidad, que va a tener una continuación en la época contemporánea. Algunos dicen que seguimos siendo modernos y no hemos superado la modernidad, pero bueno, hay una ruptura y a la vez hay una serie de problemas que se plantean en la época contemporánea que muestran un cambio de dirección. Y aparte los separamos también por una cuestión didáctica, de que si no sería muy extensa esta época por la cantidad de filósofos que reúne, en contraposición a la Edad Media, que es más extensa en el tiempo, pero tiene menos filósofos destacables. El libro que hoy les voy a sugerir es, en realidad, un manual, que es parte de la Enciclopedia del Estudiante de Editorial Santillana, que fue publicada hace unos años, el tomo 19 de Historia de la Filosofía. Es un libro muy recomendable, ya no tanto para el que se introduce en la filosofía, sino para aquel que quiere ya ahondar más a fondo en estas materias. Y es un libro muy agradable porque está ilustrado y tiene muchos digamos, comentarios y textos que cita, etc. Y acá aparece bien condensada toda la historia de la filosofía, haciendo hincapié prácticamente en todos los pensadores que han tenido importancia, no haciendo un recorte como hacen otros manuales como el de Carpio o el de García Morente, sino que acá aparecen todos los filósofos de la historia
explicados con un cierto grado de detalle, y en ese sentido es una buena enciclopedia para tener a mano, ya que estábamos hablando de la enciclopedia. Con esto los dejo, recuerden suscribirse al canal, y en un próximo encuentro vamos a ver qué pasa después de Kant y qué es lo que aporta a la historia del pensamiento la filosofía contemporánea. Gracias por estar siempre. Nos vemos.